Entonces, con esta segunda etapa que te cuento siempre que el segundo bloque tiene que ver con noticias latinoamericanas, noticias de nuestra patria grande. Y acá tenemos una noticia que nos duele. La verdad que hace un tiempo te vengo contando lo de Cuba y sus enormes apagones, está con problemas de petróleo, el sistema eléctrico en ruinas, una economía realmente debilitada como no pasaba desde el periodo especial de la década del 90. El gobierno de la isla acaba de dar todo un giro político y aceptó dialogar con el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, con la CIA. La propuesta de Washington de avanzar por un esquema de mercado libre confronta con la línea roja marcada por el castrismo, pero en la semana pasada, creo que el día jueves, fue en una visita oficial de Estados Unidos. Los miembros de la CIA abiertamente bajaron allí en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y quebró décadas de una narrativa monolítica, así de confrontamiento entre un país y el otro. Y entonces los miembros de la CIA recorrieron la isla. No llegó con una idea de espionaje, sino con un peso de un pragmatismo político nuevo, ¿no? La confirmación pública del encuentro y la difusión de fotografías oficiales evidenciaron que Cuba y Estados Unidos ya no solo hablan en la sombra, sino que negocian quizás a contrarreloj, a mal que le pese a la isla que durante 50 años viene conformando lo que significó la Revolución Cubana y lo que significó la Revolución Cubana para toda América Latina, ¿no? Así que algo que hubiese sido impensable en todos esos 50 años que crecieron bajo la consigna de patria o muerte o de las consignas antiimperialistas, el jefe de la CIA sentado frente al alto mando de inteligencia castrista y el aparato de seguridad del Estado, la verdad que hizo ruido en toda la isla y en todos aquellos militantes del Partido Comunista que fueron educados y criados bajo ese sistema, ese régimen, esa forma. Así que es una visita histórica, ¿no? La CIA yendo abiertamente, ya no clandestinamente, se sentó incluso junto al nieto de Castro, el que es el ministro del Interior. Así que vamos a ver cómo sigue esta historieta, que la verdad es que los cubanos están muy preocupados. De hecho, hubo algunas manifestaciones por primera vez. La Habana ha sido protagonista de algunas manifestaciones, no digo contrarias al régimen porque eso es muy difícil, pero sí alertando que mucha gente está sin luz y sin petróleo. Realmente está pasando por una situación pocas veces solamente visto en lo que se llamó el periodo especial. Así que esperemos que tener una salida más o menos elegante para esta Cuba, en la cual todos tenemos un corazoncito también en esa Cuba, que significó algo por lo menos distinto en la región. Y ya que estamos por Centroamérica, vamos a otra isla de Centroamérica, que es Costa Rica. Y Costa Rica, que hoy te contaba que siempre vienen noticias de Finlandia que son buenas. Hay países que en general las noticias suelen ser muy malas, y Costa Rica es un país realmente que, si un día no le prestaste atención a este país, realmente prestar atención, porque dentro de América en general y de las Antillas en particular y de Centroamérica en particular, es un país que realmente es muy interesante para observarlo. Y como siempre llegan buenas noticias de Costa Rica en general. Ahora llegó una nueva noticia que registra una caída histórica en las muertes infantiles, según las cifras oficiales de estadísticas. Un descenso de casi el 18% de mortandad infantil respecto al año anterior, y se encuentra entre los países con menor indicador en la región durante todas las últimas décadas. Así que el país registró 8 muertes por cada 1000 nacimientos, una cifra que marca que es histórica, y que es un ejemplo, porque es un ejemplo
en muchos aspectos este país que es Costa Rica. Así que tiene que ver con políticas públicas del Estado. El Estado invirtió mucho dinero en un programa particular para la reducción de mortandad infantil, y ahí ves un gráfico que es una tendiente que no es una resultante de una casualidad, sino que es una política pública que sitúa a Costa Rica nuevamente en los niveles más bajos de mortandad en toda la región de en la última década, y no están conformes con eso, sino que el ministerio dice que va a aportar mucho más dinero para la cobertura de salud para las madres y para hacer el seguimiento, y en particular para las zonas rurales e indígenas, que es donde la mortandad infantil es un poquito más alta. Así que llega buenas noticias de Costa Rica. Y una última que no te conté, que Honduras, que es uno de los países más violentos de América, resulta que está llamando la atención en ambientalistas mundiales, y llegó también a la OEA, que Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en 5 años, y la mayoría de sus muertes son impunes. Organismos de todo tipo advierten que los defensores del medio ambiente, y te cuento una cosa, pues yo estuve investigando sobre esto, porque digo, bueno, que no será algo de los ambientalistas que exageran un poco, o quizás fueron 70 muertes y justo fueron muertes ambientalistas. Vos sabés que estuve buscando sobre alguna de las causas, y hay algunos imputados que son dueños de empresas, y hay un intendente. Es decir, que la relación en una Honduras de donde ha habido unas protestas muy fuertes de los defensores ambientales, por algunos emprendimientos, mega emprendimientos, que tiene que ver con recursos naturales de Honduras, y combina asesinatos con amenazas, con criminalización, con niveles elevados de impunidad, en un contexto donde la protección estatal es insuficiente ante los riesgos que tienen estos ambientalistas. Así que, si bien la conflictividad está en una región que tiene que ver con estos lugares en donde quiere hacer mega emprendimientos, en el Bajo Aguán, en Llorón, Colón, en Comayagua y en Atlántida, allí disputan varios proyectos agroindustriales, de minerías y de tensiones con la comunidad. Los casos más emblemáticos, por ejemplo, fue el de Juan López, asesinado en el año 2024, que generó una fuerte condena nacional e internacional, y reactivó alertas nuevamente sobre la vulnerabilidad de estos líderes ambientales. Y como te digo, hubo inclusive algunos detenidos, que son uno que fue intendente y otro que fue gerente de una empresa. Así que Honduras, que también viene con noticias de ser un país con muchísima violencia, entre otras cosas violencia política y violencias institucionales, las organizaciones de derechos humanos están poniendo el alerta entre estos 70 ambientalistas asesinados entre el 2020 y el 2026, ¿no? Así que casos como el de Berta Caceres, el de Juan López, son de los más emblemáticos de estos ambientalistas. Y con esto cerramos el segundo bloque, que tiene que ver con nuestra dolida América Latina en Jaque Mate.